Amados hermanos, muy buenos días, un cordial saludo, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Para mí un privilegio que el Señor me da estar nuevamente con ustedes. Y bienvenidos, quiero invitarles a que vayamos a Génesis capítulo 23. Génesis capítulo 23, y como ya lo hemos venido considerando, estaremos mirando una pregunta más que surge en la Escritura, versión Reina Valera del 60. Estoy tomando como referencia para sacar nuestras reflexiones de esta versión. Entonces, bienvenidos. Y la pregunta para el día de hoy está aquí en el capítulo 23, versículo 15. Dice la Escritura: ¿qué es esto entre tú y yo? ¿Qué es esto entre tú y yo? Bueno, vamos a considerar quién pregunta, a quién le pregunta y por qué de la pregunta. Lo estoy haciendo de esta manera para que así podamos no solamente mirar estas preguntas, sino toda la Escritura, teniendo muy presente los contextos. La palabra de Dios son muy importantes para poder tener una buena interpretación de la Escritura. Por supuesto, faltan algunas preguntas ahí que nos darían mucha más claridad, pero por nuestra limitación de tiempo tengo que reducirlo de esta manera, y espero de todas maneras que esté siendo para la edificación de todos nosotros la palabra de Dios. Entonces oramos y que el Señor sea guiándonos. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por este momento. Yo te ruego, Señor amado, que nos ayudes como hermanos, como amigos, como iglesia, que podamos entre nosotros tener honestidad cuando hagamos compromisos, y más, Señor amado, de compromisos económicos. Muchas gracias, Señor, por bendecirnos, y gracias por la reflexión en este día. Amén. Bueno, porque esta pregunta surge allí: ¿qué es esto entre tú y yo? En versículo 15 del capítulo 23. Bueno, una vez más, miremos a quién se le pregunta. Contexto inmediato. Vemos en el versículo 14, respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Bueno, está hablando de Efrón. Efrón era el dueño de esta parte de la tierra allí en Canaán, de Macpela. Y este es el negocio que se estaba llevando a cabo entre Efrón y Abraham. Y quien le dice ¿qué es esto entre tú y yo? Es Efrón a Abraham. Entonces aquí vemos que Efrón a Abraham está hablando y le hace esta pregunta. Pero ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué surge esta pregunta aquí? Bueno, tenemos que ir una vez más al contexto más amplio. Y podemos mirar desde el 11, voy a leer del 11 hasta el 16 para tener un poquito más la claridad del contexto de por qué esta pregunta. Versículo 11 del capítulo 23 de Génesis. No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Sara había muerto, como se lo puede seguir leyendo ahí en el capítulo 23, del versículo 1 en adelante. Sara muere, y pues Abraham no estaba todavía posesionado en su tierra, estaba todavía errante. Y bueno, quiere Abraham sepultar a Sara, y es el ofrecimiento que hace Efrón a Abraham. Y así lo hacen, y es importante
que consideremos algunos aspectos en este sentido, como nos presenta aquí la palabra de Dios. Habían testigos, estaban los ancianos, parece que eran los ancianos, los representantes del pueblo que estaban presentes para hacer este negocio, para hacer esta transacción. De buena voluntad, tendría sus motivos Efrón para ofrecerle en una forma gratuita esta tierra a Abraham, pero Abraham le dice que no, le dice que él la compraría, porque quería tenerla para sí, quería seguirla usando y que sea fuera de su pertenencia. Parece que esta era la primera propiedad que adquiría Abraham por precio para enterrar a Sara. Y bueno, mis amados, también estos dos hombres, Efrón y Abraham, hombres de reconocimiento. A Abraham muy alta estima le tenían allí en el versículo 23, del versículo 6 del capítulo 23 de Génesis, dice: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestro sepulcro, sepulcra a tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Tenía prestigio Abraham, mucho prestigio, y bueno, no quiso acceder a la petición a los hijos de él y fue con Efrón para hacer el negocio, porque allí quería enterrar a Sara. ¿Qué podemos nosotros considerar de todo esto, mis amados hermanos? ¿Qué podemos ver en esta porción de la Escritura? Bueno, creo que como aplicación para cada uno de nosotros tenemos que considerar nuestras relaciones, primeramente como iglesia que somos, como hijos de Dios, como cristianos, como lo que decimos ser, así debemos obrar también en nuestros negocios. Tristemente, mis amados, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, uno de los grandes generadores de división, de conflictos entre nosotros los cristianos, es la cuestión de dinero, la cuestión económica, y no tanto la cuestión económica, sino cuando nosotros hacemos compromisos y nosotros no cumplimos. Cuando nosotros nos comprometemos con algo y hacemos caso omiso a nuestra responsabilidad con nuestro hermano. Y eso debemos tenerlo muy presente, debemos tenerlo muy en claro lo que el Señor dice. Y si ustedes me acompañan, por favor, un momentico, vamos allí a Romanos, capítulo 13, versículo 8. Hechos y Romanos, capítulo 13, ya para nosotros, Nuevo Testamento, Iglesia del Señor Jesucristo, 13:8, dice la Escritura: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si hay negocios entre nosotros, mis amados hermanos, procuremos cumplir con nuestra responsabilidad. No nos hagamos ajenos, que por la amistad, por la hermandad, dejemos de cumplir nuestras obligaciones. Esto no está bien visto, ni lo aprueba el Señor. Debemos nosotros cumplir nuestros compromisos. Tristemente, a veces optamos y a nuestra mente llegan esas ideas y esos pensamientos no dignos, que vemos aquí dos hombres de renombre, dos hombres con recurso, y de pronto pensamos y creemos que las personas que están en nuestras congregaciones con recurso están obligadas a suplir nuestras necesidades, o que si me dan, si me prestan, si yo pido prestado y ellos me prestan, entonces no estoy obligado porque ellos tienen y yo no. Ellos saben que yo necesito y yo no, pero no, este es un mal enfoque y es un mal concepto que a veces se expresa y se genera en medio nuestro como hermanos en Cristo Jesús. Debemos, una vez más, si hacemos negocios, cumplir con esos negocios. Aquí, en este ejemplo que nos da la Escritura, vemos que se hizo delante de los ancianos, había testigos, a la manera y a la forma que en ese tiempo se hacían los negocios. Así Abraham adquirió este lugar para enterrar a Sara. Igual nosotros hoy día
tenemos formas y maneras de que los negocios entre nosotros sean transparentes, sean honestos, sean dignos de hijos de Dios. Y por eso la exhortación en esta mañana que nos hace el Señor es a cumplir con nuestros compromisos. Una vez más, no nos escudemos, por favor, esto no es digno del Señor, de que Él tiene y yo no tengo, Él tiene la obligación de darme. No, si hay, una vez más, un préstamo, que no es el caso aquí usted estaba haciendo una compra, los negocios transparentes, abiertos, pero si alguien me presta algún dinero y yo tengo que responder, debemos responder. Los negocios entre hijos de Dios se deben hacer a la luz del Señor y a la luz de nuestros hermanos, con compromisos serios, con compromisos realmente que nosotros podamos cumplir. Entonces, mis amados, que el Señor nos esté guiando, porque como ya lo expresé, mis amados, es una de el incumplimiento de nuestros compromisos económicos entre nosotros, los hijos de Dios, a veces se da como resultado a grandes divisiones, grandes conflictos, y aún muchas personas salen de las congregaciones por no cumplir sus compromisos o porque no le cumplieron los compromisos que se hicieron en el aspecto económico, en el aspecto de dinero. Entonces es un aviso que Dios el Señor nos está dando para evitar divisiones, para evitar contiendas, para evitar malos momentos entre nosotros. ¿Cómo podemos hacer esto? Cumpliendo con nuestras responsabilidades, haciendo los negocios de una forma limpia, transparente y honesta. Mis hermanos, que Dios bendiga. Si usted no de pronto ha tenido la oportunidad y esta parte económica, la parte de negocios, usted le está creando muchos dolores de cabeza, y de pronto ese aspecto usted no levanta, usted de pronto ha tratado de una manera u otra de sobresalir, de salir a la superficie económicamente hablando y no ha podido, yo le animo, mire, para una buena administración del recurso que Dios pone en nuestras manos necesitamos del Dios que todo lo puede, que todo lo tiene, Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Y así nosotros podemos, teniendo el conocimiento del Señor, teniendo esa relación personal con el Señor, teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, podemos ser mucho, mucho mejor orientados por el Señor en el aspecto de nuestros negocios y de la parte económica. Dios bendiga, mis amados, ánimo en el Señor, que Dios nos guarde y que Dios bendiga su palabra en este día. Un bendecido día en Cristo Jesús y muchas gracias por su atención. Bendiciones.